Si quieres informarte mejor en materia económica para poder decidir por quién votar este 1 de julio, te invitamos a ver este video donde se explicarán las políticas económicas desde 1940 hasta la actualidad. Después de los estragos que dejó la Revolución Mexicana y las consecuencias de la crisis económica de 1929 en Estados Unidos de América y que afectaron al país mexicano, el país ocupaba un gran cambio, y se puede decir que el gran cambio llegó con la llegada del general Lázaro Cárdenas del Río, siendo el presidente número 49 de México, estando al poder entre 1934 y 1940. Este personaje ha sido un emblema nacional, ha sido una de las figuras más importantes de la historia política de nuestro país, siendo uno de los defensores de la soberanía de la nación. Este presidente reorganizó su partido y le cambió el nombre. Al igual cambió la estructura inicial del mismo e integró los sectores obrero, campesino, popular y militar. Lázaro Cárdenas impulsó proyectos para cubrir las necesidades básicas de la población, así como apoyó el crecimiento de la población rural, dándole beneficios en aspectos productivos, educativos y sociales. Inició la reforma agraria y nacionalizó la industria del petróleo y de los ferrocarriles. Además, alentó al consumo de los productos nacionales para así asegurar la demanda básica del país. Este presidente siempre tuvo preferencia por los productos mexicanos, al igual siendo su lema México para los mexicanos, impulsando la compra de productos nacionales. Asimismo, fomentó la educación en todos los niveles e invirtió en la educación y la investigación. Y ante todo lo que hizo Cárdenas para sacar a México adelante, se ganó el respeto de los pobladores debido al apoyo y contribuciones que le dio tanto al país como a sus habitantes. Ávila Camacho fue presidente de México de 1940 a 1946. En 1943 se elevó el presupuesto para la creación de escuelas y ese mismo año creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1944 dedicó especial atención a una campaña nacional e intensa para difundir las primeras enseñanzas del alfabeto. Su gobierno disminuyó el reparto agrario e hizo a un lado la formación de ejidos colectivos a favor de los individuales que agonizaron por falta de financiamiento. La moneda se devaluó y provocó una crisis inflacionaria. La desigualdad volvía a amenazar en un país tradicionalmente desigual. Parecía que se extinguía el ideal de un México con justicia social. Miguel Alemán Valdés fue el presidente de México en el sexenio de 1946 y 52. Fue una persona que tuvo gran conocimiento de lo que es la política. La mayor parte de su presidencia la dedicó para edificar y mejorar la vida de México. Su administración se caracterizó por haber creado más redes de carreteras y ferrocarriles, industrializó al país y hubo más industrias automotrices, motores, electrodomésticos y hoteles por todo México. Construyó escuelas de nivel primaria para contrarrestar el analfabetismo. De igual manera construyó más ciudades y empleos. Todo esto era con el fin de mejorar a México y el estilo de vida de los mexicanos, pero no contempló que los gastos sobrepasaban el presupuesto, lo que lo llevó a pedir préstamos a otros países. Esto aumentó la deuda externa de México. Esto hizo que el siguiente presidente tuviera problemas para estabilizar la economía. El presidente tuvo un buen propósito, pero al fin y al cabo terminó hundiendo al país con el aumento del valor del dólar a 8 pesos 42 centavos. Después de su sexenio, el nuevo presidente Adolfo López Mateos eligió a Miguel Alemán para tomar el cargo de presidente del Consejo Nacional de Turismo, el cual estuvo por 25 años. Miguel Alemán Valdés, el presidente de México, no fue el mejor presidente, pero tampoco el peor. Adolfo Ruiz Cortines, originario de Veracruz, se convirtió en el presidente número 46 de México a la edad de 72 años. Durante su campaña, su frase célebre fue: México logrará el desarrollo con trabajo fecundo y creador. En su gabinete no incluyó a nadie del anterior presidente Miguel Alemán y tampoco incluyó a ninguna de sus amistades personales. Al entrar al poder, sus palabras fueron las siguientes: prefiero que no se hagan obras, pero que la gente no sufra de hambre. Con esto, dejó en claro que no toleraría la deshonestidad ni el despilfarro. Hizo una lista de todos sus bienes personales y le pidió a todo su gabinete y a más de 250,000 funcionarios públicos que hicieran lo mismo. Su intención con esto era comenzar una nueva época de honradez en el país. Dos puntos negativos durante su sexenio fue la protesta de los maestros y otra de los ferrocarrileros que estaban inconformes con su salario. Dos puntos positivos que podemos ver fue que impulsó la vida de los campesinos y también cambió el artículo número 34 de la Constitución mexicana y le dio el derecho de votar a las mujeres. En conclusión, su sexenio fue estable, ya que hizo lo mejor con lo que tenía. El gobierno de Adolfo López Mateos sin duda dejó huella. Tomó posesión en 1958 y su administración se caracterizó por el equilibrio que logró entre conservadores y procastristas. En 1959 se generó una huelga de ferrocarrileros en las cuales se encarcelaron a los líderes, pero esto empeoró el problema. Su solución fue el alza salarial y creó una nueva central obrera.
Ese año también creó el ISSSTE. López Mateos se enfocó en la educación, instituyó la gratuidad de libros de texto en primarias. Durante el desarrollo estabilizador, el gasto público aumentó al 27% y para evitar el estancamiento de la industrialización, el Estado invirtió en la infraestructura del sector petroquímico y siderúrgico. También nacionalizó la industria eléctrica en 1960. Gustavo Díaz Ordaz. Fue la amistad que desarrolló con Manuel Ávila Camacho la que le introdujo a las grandes ligas. En 1963 fue postulado como candidato a la presidencia de la República. Resultó electo y asumió el cargo el 8 de septiembre de 1964. El gobierno de Díaz Ordaz estuvo permeado de claroscuros, pero estos son algunos de los puntos clave de su gobierno. Gustavo Díaz Ordaz recibió del gobierno de Adolfo López Mateos una creciente economía nacional. Con una adecuada política fiscal y crediticia logró un crecimiento de entre el 6 y 8% con relación al PIB, gracias a que se dio preferencia a la inversión nacional sobre la extranjera. Díaz Ordaz dio a los mexicanos el transporte más usado en la Ciudad de México. Gracias al acercamiento con el gobierno francés, a través de la figura de la actriz María Félix, se logró un crédito para que el 29 de abril de 1967 se iniciaran las obras con un costo de 2.350 millones de pesos. El 22 de diciembre de 1969 se publicó el decreto que otorgó la ciudadanía a los jóvenes mexicanos al cumplir 18 años de edad, antes se daba a los 21. El 1 de mayo de 1970, el presidente promulgó la Ley Federal del Trabajo, en la que se plasmaron las regulaciones que establecen las relaciones entre patrones y trabajadores. Señaló cómo debían ser los salarios, las prestaciones, los riesgos de trabajo, las indemnizaciones y los despidos. El punto clave del sexenio de Díaz llegó la noche del 2 de octubre de 1968, unos días antes de las Olimpiadas de México. Ese día, un grupo de policías disfrazados de civiles asesinaron a cientos de estudiantes que se manifestaban en contra de su política autoritaria. A pesar de que la noticia no fue difundida como tal, años más tarde, la verdad salió a flote. Como era costumbre, el presidente daba órdenes de reprimir cualquier protesta en contra de su régimen y el 2 de octubre no fue la excepción. A diferencia de los sexenios anteriores, donde parecía que la corrupción y problemas financieros eran mínimos, la tormenta está avanzando en este sexenio. La inflación y la corrupción comienzan a convertirse en el principal problema del país. En sí, Luis Echeverría tenía un plan de gobierno que pudo haber beneficiado a varias áreas de la sociedad, como el comercio y desarrollar más la tecnología, además del financiamiento y producción en el comercio, pero no supo manejar de manera adecuada el problema que surgió sobre el desorden económico mundial. Eso ocasionó que la inflación se fuera muy arriba al entrar López Portillo. La crisis económica se volvió un infierno por la escasez de petróleo, sin mencionar que la deuda externa ya estaba muy en las nubes, más que con Díaz Ordaz. Pero en mi opinión, el verdadero problema de este sexenio fue que Echeverría tomó una terrible decisión, gracias a su mentalidad corrupta y al tratar de reparar el problema. Y esto fue al comprar empresas a punto de quebrar. Para el problema me refiero a que inútilmente trató de estabilizar la tasa de empleos. Obviamente todo quedó en un fiasco. Sin mencionar que con Echeverría se arruinó el precio del dólar, que estaba bien desde Ruiz Cortines, quedando a 20 pesos. Sinceramente fue uno de los sexenios donde la nación sufrió más la tormenta del PRI. Además, en el sexenio anterior, con Díaz Ordaz, se dio una de las masacres más terribles en la historia de México, donde se cree que Echeverría pudo haber sido un cómplice de esta masacre al ser él el secretario de Díaz Ordaz. José López Portillo gobernó del año de 1976 al año de 1982. La economía de su gobierno se basó únicamente en el sector industrial, dejando de lado el sector agrícola, ocasionando una sobrepoblación en las ciudades. Por ello, muchos campesinos se vieron obligados a dejar sus tierras para migrar a ciudades que les ofrecían trabajos que mejoraban su calidad de vida. Además, en este sexenio cayó el salario, la devaluación del peso estuvo presente y la deuda externa creció tanto para empresas públicas y privadas. Hubo una crisis del petróleo, creció la delincuencia gracias a su amigo el negro y hubo un desequilibrio mercantil. Algo que se puede rescatar de este gobierno es que gracias a él se establecieron relaciones con España y Cuba. Además, este presidente propuso a la Organización de las Naciones Unidas el Plan Mundial de los Recursos Energéticos. A pesar de que gracias a este gobierno México enfrentó una de las peores crisis económicas que hasta hoy en día tratamos de contrarrestar, este presidente nunca se hizo cargo de las consecuencias que causó. Por ello, en su último informe de gobierno dijo lo siguiente: soy responsable del timón, no de la tormenta. Durante el gobierno de la Madrid, México estaba siendo golpeado por la inflación. El crecimiento demográfico se hizo más presente. Las ciudades capitales comenzaron a inundarse por los migrantes del campo. Se dio un fenómeno de avaricia colectiva.
Él buscó una salida de la difícil situación económica. Estableció un pacto de solidaridad económica entre gobiernos, empresarios y campesinos. Logró reducir la inflación, pero no del todo. Finalmente, inició el proceso de privatización en algunas empresas. Salinas de Gortari fue un presidente del partido del PRI en el sexenio de 1988 a 1994. Uno de sus grandes logros fue la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, algo que en realidad ha beneficiado a la población mexicana y a los ingresos del país. Durante los 2 primeros años de su sexenio se encargó de bajar la deuda externa. Salinas de Gortari, además de haber ganado por fraude por una supuesta caída del sistema, fue el peor presidente de México, ya que le dejó a Cedillo la peor crisis financiera que el país ha tenido, teniendo que devaluar la moneda, algo conocido como el error de diciembre o bien el efecto tequila. Cabe mencionar que Salinas vendió Telmex y puso fin a la reforma agraria, afectando a miles de personas. Durante el sexenio de Ponce de León ocurrieron demasiados sucesos, tales como masacres en Chiapas y Guerrero, que se sospechaban fueron lideradas por funcionarios del gobierno. Además que no ayudó a la falta de la educación y de la salud, y mucho menos a la pobreza, que eran y serán problemas de gran importancia, pues afectan a los ciudadanos. Con todos los problemas ya mencionados, se llevaron a cabo manifestaciones por parte de los mexicanos, un acto digno de admirar, pues me parece que fue una buena manera de alzar la voz y hacerle saber al gobierno que el país no está de acuerdo con lo que sucedía. Sin embargo, las cosas buenas que logró fue la recuperación del empleo y logró estabilizar un poco la economía del país, pues estaba dañado por el sexenio pasado. El sexenio de Vicente Fox estuvo rodeado de diversos escándalos. Lujos como toallas de cientos de dólares o matrimonios dudosos fueron algo que lo caracterizaron. La corrupción también formó parte de su sexenio. Realizó estafas y robó millones de dólares. Sin embargo, dejando atrás estos aspectos negativos, Fox creó el Instituto Federal de Acceso a la Información, también llamado IFAI, con el fin de mostrar transparencia. La creación del Seguro Popular y la entrega de becas a estudiantes de bajos recursos son otros aspectos a su favor. En cuanto a la economía, se impulsó la industria maquiladora y redujo la deuda externa, y al menos $1 millón fueron reducidos en la deuda pública. Otro aspecto en el que podemos notar la estabilidad económica fue la continuidad del peso contra el dólar, que a pesar de que subió un peso al inicio del sexenio, se mantuvo equilibrado hasta el final. A pesar de todo, Fox demostró que otro partido, además del PRI, podía gobernar el país. Felipe Jesús Calderón Hinojosa, presidente de México desde 2006 hasta 2012. Sustituido por nuestro actual presidente, uno de sus propósitos fue luchar contra el narcotráfico y la delincuencia. Siendo claros, esto tuvo más repercusiones que éxitos. La violencia aumentó en forma de homicidios. Durante su sexenio, el país creció casi un 4% en economía y finalmente con creación de empleos. Peña Nieto logró posicionar de nuevo al PRI en el poder, con la promesa de que daría un Estado eficaz, donde la economía creciera como era necesario. Buscó elaborar las llamadas reformas estructurales, de las cuales las que hablan de materia económica son la reforma financiera, la hacendaria, la energética y la reforma en materia de competencia económica. Peña y su gabinete dejaron de hablar de esa promesa de Estado eficaz, pues se dieron cuenta, aunque sin admitirlo, que conforme avanzaba el sexenio, el país no mejoraba, sino todo lo contrario. La violencia creció, los precios de la canasta básica no hacen más que aumentar, y ni hablar de la gasolina. Al comienzo de su tan añorado por muchos último año, Peña se atrevió a decir que en su gobierno llevan 5 años transformando a México, asegurando que quienes no pensamos así, lo vemos todo al revés. ¿No será que el que en realidad ve todo al revés es nuestro queridísimo emperador azteca? En conclusión, la mayoría de los presidentes han buscado beneficiarse del dinero del país, logrando con ello un descontento del pueblo hacia el gobierno y que la deuda externa continúe inflándose. Además, solamente los gobernantes se han enfocado en el crecimiento económico y no en el desarrollo económico de México. Cabe recalcar que algunos presidentes tenían muy buenas propuestas, pero debido a que a estas no se les dio continuidad, fracasaron. Por lo tanto, toda esta información nos sirve para conocer cómo la economía de México ha ido evolucionando y cuáles han sido los desaciertos de los presidentes. Teniendo en cuenta lo anterior, en estas próximas elecciones es nuestra responsabilidad informarnos acerca de las propuestas que los nuevos candidatos ofrecen para hacer un voto comprometido con el cambio del país. Sin embargo, el verdadero cambio lo veremos cuando nosotros como pueblo de México exijamos nuestros derechos y seamos personas con ética y moral.